Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. No tomaron en cuenta que la memoria social no se elimina. Al contrario, se va potenciando y desarrollándose, como se demostró en el 2013, como decía, que salió por todos los poros de los medios de comunicación. No tenemos la idea del desarrollo nacional, no tenemos la idea de la revolución, no tenemos la idea del hombre nuevo, la mujer nueva, que eran típicos en los años 60. Entonces, esta es pobreza. Cuando uno siente miedo frente al otro, miedo al futuro, miedo por el sinsentido de la existencia individual y social, esa es la nueva pobreza chilena. Y es eso lo que está detrás de las protestas, las nuevas protestas ciudadanas en Chile. Eso es lo que está en juego, el nunca más. Eso es lo que está en juego en el país y eso es lo que las autoridades, no solo las políticas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que asumir. Hay que empezar de una vez por todas a democratizar Chile de verdad. Lo importante que significa la memoria, porque una cosa es la historia oficial, es lo que dicen los informes oficiales, que evidentemente nos dan cuenta de la plenitud, de la profundidad, de todo el daño que ha significado para un país la violación de los derechos humanos, y por otro lado está la memoria que pueden ser testimonios, que pueden ser mucho, digamos, conocimiento por parte de las personas que vivieron la violación de los derechos humanos y que gracias a la memoria estamos conociendo la magnitud total, final, del daño que ha provocado la violación de los derechos humanos en este país. En todas las sociedades existen luchas de memorias, o sea, memorias que dominan a otras, y a veces estas situaciones cambian, y a veces las memorias también se funden y se complejizan.
En el caso chileno yo creo que la memoria de la dictadura como salvación de la patria frente al marxismo, porque ese era el discurso que justificaba, digamos así, a la dictadura. Esa memoria hoy día en Chile ya casi nadie la reivindica. Y hoy día lo que se reivindica y lo que es la memoria oficial es la memoria de la dictadura como violación a los derechos humanos. Es la memoria de estas víctimas. El nivel también de la memoria personal, de la memoria testimonial, de una memoria de denuncia de quienes fuimos hijos de grandes luchadores por la democracia y que fueron asesinados en dictadura y que nosotros los rescatamos desde una memoria emancipadora. No nos conformamos con que en el cementerio haya un justo reconocimiento a través de un memorial con sus nombres y su fecha de nacimiento y muerte, sino que nosotros rescatamos la memoria de nuestros familiares y compañeros como una memoria que se conecta con las luchas necesarias para alcanzar un Chile más democrático, justo, amable y alegre. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Mi nombre es Valicunzman Torres, soy presidenta de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Exprisioneros Políticos. El Estadio Nacional es un lugar muy emblemático, es un lugar único tal vez. Es único en el mundo que un estadio deportivo haya sido ocupado como un campo de concentración. Aquí estuvieron prisioneros miles de personas, hombres y mujeres conocieron la violencia, la sinrazón que se puede ejercer contra los ciudadanos. El trabajo que estamos realizando de recuperación de la memoria consiste también
en elegir algunos de los sitios del estadio para homenajear, para recordar lo que sucedió en aquellos lugares. Que era un lugar que era imposible siquiera de pensar en una fuga. Fue, como le dije hace un momento, la cárcel perfecta para cometer los crímenes más grandes que puede cometer un ciudadano en contra de un compatriota. Ese ejército que fue formado para defender su patria, para defender su pueblo, todo lo que aprendió como soldado lo ejecutó en contra de sus propios compatriotas. Me parece un abuso sin vuelta, porque yo experimenté que los abusos con la gente popular, entre ellos lo estaba metido yo. Por ejemplo, cuando nos llevaron al norte preso, nos tuvieron 2 días sin dormir. Y teníamos que dormir, o sea, dormíamos en el pasto y en la tierra mientras nos arreglaban los sectores donde nos tenían presos. Fue, como te digo, un periodo difícil, pero con mucha amistad y cariño entre los presos, que incluso de repente te invadía a los militares que nos tenían, porque no solo los oficiales estaban ahí, habían soldados que eran igual que nosotros, atorrantes. Bueno, esto quedó en desuso el año 78, pero siguió bajo la tutela legal de la Central Nacional de Informaciones, que fue el organismo sucesor de la DINA, que fue la que funcionó acá. Ya a fines de los años 80 fue traspasada por el director de la Central Nacional de Informaciones, organismo represor de la dictadura, fue traspasada a una empresa constructora que pensaba aquí construir un condominio habitacional, un conjunto habitacional. Y comenzaron a demoler y a destruir todo lo que había aquí con el fin, bueno, de venderlo, construir las casas y además borrar todo de lo que aquí había pasado. Este es el cubo donde se encuentran custodiados los rieles con que la dictadura de Augusto Pinochet lanzaba los detenidos desaparecidos al mar después de salir de este lugar y de otros centros de tortura y exterminio. Fueron entregados el año 2005 por el juez Juan Guzmán Tapia en resguardo a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. La fauna marina destruye todo y solo se encontraron los rieles y los cortes. ¿Ves? Ahí hay un riel entero que tiene la dimensión, porque eran cortados con las dimensiones de un cuerpo humano. Los amarraban con alambre y los lanzaban al mar. He echado un poco al olvido esas cosas porque ya pasaron, estoy más viejo, no creo que me vuelva a pasar de nuevo. Entonces la he dejado en el patio trasero. Generalmente ahora vivo contento con mi gente, con mi mujer y mi familia. Me preocupo por lo que está pasando también porque me interesa, nunca me ha dejado de interesar el pensamiento político, pero no actúo, no soy un activista político activo, sino que observo, analizo, miro, copucheo, converso con la patrona y me siento bien. No recuerdo mucho ya, porque han pasado tantos años. Y es preferible de repente no acordarse de que tú eras un bellaco que nos tenía de los atados de pie y mano. No.
al momento que sale Allende, en el año 70, el gobierno de Nixon y de Kissinger decretaron la suerte de hundir a Chile económicamente, entonces crearon toda una política a partir de los años 70, antes que Allende recién asumiera, para desestabilizar al gobierno de Allende a través de lo que fue una crisis económica, del desabastecimiento, del mercado negro. Entonces, inmediatamente que Allende asumió, Estados Unidos comenzó con una política, digamos, de desestabilización, como lo ha hecho en todo el mundo. El crimen mayor, yo creo, aparte de los crímenes cometidos individualmente por los que torturaron y mataron, es el hecho de que la tiranía militar usurpó la soberanía ciudadana. Y haciendo uso de esa usurpación, dictó la Constitución del 80. La Constitución del 80 en Chile es absolutamente ilegítima, porque no hubo participación ciudadana. Estaba con la carne, con su espalda, con su cabeza, con sus nalgas, con sus piernas, cada vez que la pusieron ¿por qué se iba cumpliendo esa masa? Después de padecer ello, entera. Ya no siendo violada, porque si yo aquí me violara, yo creo que el dolor incluso se olvida. Pero esa derecha también tuvo una logística significativa en el imperio. Yo creo que aquí nada de lo que ocurrió en Chile después, antes o después del golpe se puede explicar sin el imperio, así sin Estados Unidos. Es obvio que aquí el golpe de Estado fue a instancia de Estados Unidos. Ellos lo provocaron, ellos lo instaron, y utilizó a la oligarquía nacional para apoyo de sus fines. Es decir, acá, sin duda, acá hay una oligarquía que estaba ansiosa del golpe de Estado, pero quien estaba más interesado en este golpe era Estados Unidos, que le interesaba de sobremanera mantener una hegemonía en el continente, que era indispensable para mantener su interés en la región. En el caso de nuestras madres, que son quienes iniciaron, porque nosotros éramos muy niños, cuando mataron a nuestros padres, son quienes iniciaron esta lucha constante, aún en tiempo de dictadura, por la justicia en el caso del asesinato de nuestros padres, y luego nosotros los hijos que tomamos el testimonio y lo continuamos, hemos tratado de mantener una coherencia a lo largo de nuestra existencia. Es decir, el triple degollamiento de mi padre José Manuel Parada y Santiago Natino, ya lleva varios años, eso ocurrió en 1985. Hemos tratado de mantener una coherencia en el sentido de que nosotros reclamamos justicia y una valoración absoluta de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano. De la dignidad que ellos nos respetaron en el caso de nuestros padres, que fueron secuestrados a las puertas de mi colegio, que fueron torturados durante toda una noche y que al día siguiente fueron degollados y abandonados para que se desangraran en un camino en esa época rural. Lo que ahí realizaron agentes del Estado, desde todo el poderío que tiene un Estado frente a personas además indefensas, es un crimen de lesa humanidad. Es decir, no solamente mataron a mi padre ahí, sino que además atentaron contra la sociedad chilena toda y contra el género humano. Estos son crímenes que fueron tipificados al término de la Segunda Guerra Mundial en el Tribunal de Nuremberg. El crimen de genocidio, el terrorismo de Estado, el crimen de lesa humanidad. Nosotros nos reconocemos en esa tradición promotora y respetuosa de los derechos humanos del conjunto del género humano, incluyendo a los propios perpetradores, a los propios asesinos de nuestros padres.
porque la intervención norteamericana para derribar el gobierno de Allende, para de alguna manera establecer el plan mismo del golpe, que fue un golpe nacional, no fue un cuartelazo, ¿no? Y luego cómo destruir toda una cultura política en Chile, eliminar toda una generación de jóvenes políticos en Chile y establecer un plan, ¿no es cierto?, de instalación de un modelo neoliberal en Chile en su forma extrema. Todo eso no estaba en la imaginación de los militares chilenos. Eso es la CIA, eso es el Pentágono, eso es Estados Unidos, eso es la guerra sucia. Esos son los experimentos del médico norteamericano Ewen Cameron, que verdad que a través de la tortura tú podías borrar la mente de una persona e instalarle un modelo nuevo, ¿eh? Porque la tortura conduce a una persona a convertirse en un niño, y a un niño tú le puedes meter ideas nuevas. Eso se practicó en Chile en grande. Vino todo el terrorismo militar, ¿verdad?, para borrar lo que era la cultura democrática, populista, desarrollista, socialista del periodo anterior a 1973, y lo borraron, ¿no? Y eliminaron a toda una generación joven, la del 60. Yo creo que mi abuelo efectivamente jugó una parte importante en los intereses norteamericanos acá en Chile. Ahora, mi abuelo era un patriota, él amaba a su patria, eso estaba por encima de todas las cosas. Y la verdad es que el tema de las estructuras de poder es una cosa muy delicada, hay que saber jugar muy bien el juego para mantenerse ahí y no caer. Y sí, le hizo el juego en cierto sentido, o sea, le prestó apoyo a los norteamericanos para ejercer sus políticas en Sudamérica, pero también le jugó en contra, y eso a él le costó caro. Algún día el Estado chileno debería demandar a Estados Unidos para que le reembolse todo lo que ha tenido que pagar el Estado chileno en reparación a los miles de personas afectadas por esta labor de exterminio, por este terrorismo de Estado que se impuso en este país. Pero aquí hay una responsabilidad muy grande, no solamente de la dictadura militar, sino que también de los civiles que participaron directamente. Esta no es una dictadura militar, es una dictadura cívico-militar. Aquí hubo apoyo de Estados Unidos a través de la CIA, del Departamento de Estado norteamericano. Aquí hubo una política de exterminio no solamente de chilenos, sino que también de latinoamericanos a través de la Operación Cóndor. Entonces acá fue algo muy terrible lo que pasó, que equivale prácticamente a quizás un pequeño holocausto en lo que fue la violación de los derechos humanos en América Latina. Bueno, lamentablemente aquí en Chile viene la dictadura y mis hijos ya eran pequeños todavía, pero nosotros empezamos a salir con ellos, porque aquí en la Villa Francia es una población bastante combativa. La represión en dictadura aquí en Chile obligaba a los jóvenes que combatían contra la dictadura a que se clandestinizaran, porque lo iban a buscar a sus casas. Así que los chiquillos tuvieron que irse de la casa. El Pablo, el Rafa y el Eduardo se tuvieron que ir. Entonces eso, bueno, y los chiquillos siguieron luchando contra la dictadura hasta que los mataron. A Rafa y el Eduardo los mataron en el año 85, junto a otra niña que eran miristas, los hijos míos, del movimiento de izquierda revolucionaria, y también mataron ese mismo día, los secuestraron y después los degollaron a 3
profesionales comunistas. Eso fue el 29 de marzo de 1985. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Cómo la aguantamos? La aguantamos porque tenemos detrás todo este trauma que no hemos sido capaces, como ninguno de estos gobiernos que han sido títeres, porque todo lo que estamos viviendo es lo que Pinochet quería que viviéramos. Todo lo que hizo él sigue. Incluso uno de los señores de la ADC, que no me acuerdo el nombre en este momento, dijo que en realidad Pinochet había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer y que lo había hecho muy bien, la cuestión del sistema económico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? A punta de metralleta. A punta de metralleta. ¿Y a mis hijos cómo los mataron? A mis hijos chicos le pegaron un balazo en la nuca estando vivos. Y le dieron 7 años. Y ya están libres, porque los 3 años tienen beneficio. Entonces, ¿y dónde estaban? En un hotel de lujo, ¿no? Porque tenían más cosas que en su casa. Yo creo que el gallo que cayó preso y que mató a mi hijo, que era un cabo raso, un ignorante, un pobre ser humano, a ese le echaron toda la culpa, le dieron 10 años. Ese gallo no tenía ni tele en su casa, yo creo, y ahora tiene de todo. Tiene cancha de fútbol, cancha de básquetbol, cancha de golf, cancha de lo que sea, piscina, tienen todos los aparatos que quieran. Para nosotros son momentos quizás de mayor intensidad por los recuerdos que se vienen, pero la lucha, la demanda por verdad y justicia es diaria, desde el momento del golpe y luego desde el momento en que secuestran a nuestras familias. Entonces, lo que más yo diría, que hoy día para nosotros es fundamental, que a 42 años del golpe, lo que estamos viviendo definitivamente es una impunidad que se va a materializar, porque pasaron los años y los criminales pueden morir prontamente. Y por lo tanto las tareas hoy día son más urgentes que ayer. Un diputado del Parlamento chileno, porque son palabras de mucha rimbombancia, se atrevió en ese espacio que en teoría simboliza la democracia, porque ahí está la gente que es elegida por los votos de la gente, se supone que es el símbolo de la democracia, se atrevió a decir que los que están en Punta Peuco son héroes. Te aseguro que en otro país ese sujeto se le quita su cargo y además de eso se le procesa por hacer apología del terrorismo. En Chile nadie lo hace, porque la impunidad permite homenajes a Krasnov-Marchenko, que Manuel Contreras muera como general y sea enterrado como general, y que un diputado de la República de Chile, que seguramente él va a decir públicamente que tiene un gran espíritu republicano, reivindique crímenes en el Parlamento chileno. La impunidad es transversal. Y lo que hay que hacer es terminar con esa impunidad. Por eso hablamos de impunidad. No porque seamos antojadizas y casi no nos conformemos, porque no estamos dispuestas a seguir, a que se siga estableciendo en Chile la ética de la mentira, la ética de la falsedad, que finalmente es un país sin ética. El problema es que aquí nada fue derrocado. El Pinochet murió de viejo y tranquilo, con un estatus de senador vitalicio. Nadie le hizo nada, ni un escupo. Entonces, mientras no se aclaren esas cosas, no, es una esquizofrenia. Estamos viviendo una esquizofrenia. Y no los van a encontrar nunca. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos con eso? Entonces seguimos peleados para siempre. Eso sucedió hace tanto tiempo. Y los registros, nadie hizo un registro de esas cuestiones, esas cosas, todo fue hecho a la mala, me imagino. Y ya hay que asumir que la gente está muerta y que desgraciadamente no lo van a poder encontrar. Hay que asumir en algún momento eso. Eso es lo que digo, no podemos eternizar este tema. Tenemos que mirar para adelante como sociedad.
Pinochet estuvo preso en Londres, el gobierno de Frei y posteriormente el gobierno de Lagos intentó hacer un acuerdo político con las Fuerzas Armadas y entonces ahí se formó lo que se llamó la mesa de diálogo, y en la mesa de diálogo por primera vez las Fuerzas Armadas, el ejército fundamentalmente, reconoció que ellos estaban involucrados en violación de los derechos humanos y reconocieron que 200 cuerpos los habían lanzado al mar. Ese es el primer reconocimiento oficial, estamos hablando del 2001, ¿eh? Antes jamás las Fuerzas Armadas reconocieron nada. Yo creo que las Fuerzas Armadas siguen todavía bajo la lógica de la doctrina de seguridad del Estado. Creo que ellos siguen siendo la guardia pretoriana de intereses económicos. Y eso es una pena porque uno siempre va a pensar o va a tener la convicción de que ante cualquier riesgo en que se pongan en tela de juicio los intereses económicos, en la forma en que se distribuyen en la sociedad chilena, quienes van a salir en defensa de esos intereses van a ser las Fuerzas Armadas. Aquí se cambió el modelo, se cambiaron la forma de enseñar en las universidades, se crearon las universidades privadas, se privatizaron las empresas, se cambió el sistema de salud, se le entregó a los empresarios, el sistema FP, se repartieron todo, y en las empresas que eran públicas también se las repartieron todas entre ellos. Luego, cuando viene la transición, el gran pacto de silencio, que no es precisamente el pacto de silencio con los militares, el pacto de silencio es el pacto entre la transición y los tecnócratas y los militares, que es no modificar el sistema económico. Entonces los empresarios, todas estas personas que tú dices, ya hicieron lo que tenían que hacer y hoy día lo están administrando. Las mismas personas que eran funcionarios públicos, que yo te decía que Joaquín Lavín, Cristian Larroulet, José Yuras, y así muchos más, que partieron desde el aparato público, la Universidad Católica, hicieron toda esta ronda. Después, cuando se privatizan las empresas, ellos se privatizan junto con las empresas y pasan a formar parte de los directorios y de alguna manera comienzan a ser los propietarios. Y de esa manera es que hoy día son los dueños del país. El hecho de que hayan aparecido Penta, Sokimich, en el caso de que todos vimos espantados cómo la política está cooptada por estos poderes, no es otra cosa que lo que te estoy diciendo, que es la certeza y la claridad de que quien gobierna en este país son esos poderes fácticos que se repartieron en el país. ¿Y por qué está la concertación metida en el caso Sokimich? Porque se aliaron. Lo que es el proceso digamos, de transición, entre comillas, la democracia en este país, yo creo que ha sido muy negociado con diferentes sectores políticos y otros sectores, y ha logrado de que al final las Fuerzas Armadas mantengan una serie de garantías, cuestión que eso tendría que cambiar. Y yo veo que todavía eso no ha cambiado mucho. Yo creo que ahí el tema de que hay una nueva constitución política es fundamental, porque con esa nueva constitución política se va a poder, digamos, equilibrar un poco más el tema de estos poderes fácticos que tienen un poder tremendo todavía, y donde al final, por ejemplo, una parte importante del presupuesto nacional, hasta hace poco tiempo más, no sé cuánto era, si el 5 o el 10% de todo lo que percibía las ventas del cobre en Chile, iban para la Fuerza Armada. Cuando llega la dictadura es la Armada la que se hace cargo de la DINA, de la parte económica de la DINA y de la parte económica del gobierno. Ponen a Lorenzo Gottuso como ministro de Hacienda, ponen a Roberto Kelly como director de Odeplan, después lo reemplaza Miguel Kast, pero desde Odeplan nacen todas las políticas que luego se ramifican en el resto de los ministerios, universidades, etcétera, que van a comandar y van a redefinir el país. En economía, Fernando Lenis, que es la persona que te dije que era exfuncionario del Mercurio, exfuncionario de la papelera y también parte de esta cofradía. Y en la Universidad Católica, como rector, Jorge Suet. Y es la Universidad Católica, a través de sus estudiantes que van a la Universidad de Chicago
y luego entran al aparato público a través de un convenio que se hace entre la Universidad Católica y la dictadura, son esos estudiantes los que van a transformarse y desperdigarse por los distintos ministerios, distintos departamentos públicos, distintos centros de educación durante la dictadura para hacer este cambio que te estoy diciendo, que es el cambio radical del país que Miguel Kast fundamentalmente entendía era el momento para hacerlo. La dictadura era el momento para hacer estos cambios revolucionarios. Revolución conservadora si tú quieres, pero revolución. Hay otro tipo de memoria, que es la memoria oficial, de esta transición pactada con la dictadura, donde el término de la dictadura no fue una derrota de la dictadura, sino que se siguió el itinerario que se acordó entre las ciertas élites políticas con el diseño que establecía la Constitución del 80 del propio Pinochet. Recordemos que Augusto Pinochet, luego que deja la banda presidencial, sigue como comandante en jefe del ejército, luego asume como senador vitalicio, estaba la inamovilidad de los comandantes en jefe, está la ley de amnistía, ahí hay otro tipo de memoria. Esa es una memoria de la transición llamada democrática en Chile, que sin duda le da la espalda a esa otra memoria que es la memoria popular de los movimientos sociales. Un desafío muy grande que tiene el país es tener una constitución que tenga una legitimidad de origen y que tenga la posibilidad de convertirse en la casa común de todos los chilenos, ¿no? Hoy día la Constitución vigente tiene muchos reparos en ese sentido. O sea, por lo menos la mitad de los chilenos siente que no es la casa común, porque es una casa impuesta, digamos. Y en ese sentido, ya 25 años después del término de la dictadura, evidentemente, el país tiene que dar este paso. No somos el país que entregaron el año 90. Somos un país ya muy diferente ahora y estamos en la situación que estamos por eso. No seguimos la trayectoria que se planteó en ese sentido. En este espacio para la memoria se rinde homenaje a un hombre, un chileno como todos, que, en sus propias palabras, colocado en un trance histórico, pagó por su vida la dictadura. Ahora, lo importante es que no olvidemos lo que pasó, de que el tema de la memoria es bien importante, porque si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay reparación, bueno, tenemos un golpe de Estado en próximos 40 o 50 años más. Y por eso que tiene que haber una justicia ejemplarizadora, tiene que haber reparación, tiene que haber una recordación, una memoria de lo que pasó. Estas paredes y estas graderías, estos maderos, hacen recordar de que aquí hay otra historia oscura, cruel, que sucedió al pueblo de Chile, que le sucedió a los más simples ciudadanos de este país y que el Estado chileno, las Fuerzas Armadas de Chile convirtieron en uno de los más macabros lugares de detención. Esa historia queremos contarla nosotros directamente, que sea nuestro legado, que los historiadores no inventen cosas después, sino que quede la verdad. Y consideramos que
trabajar aquí es una parte de nuestra obligación. Lo hemos decidido así, lo hemos pensado y convencido de que nosotros tenemos esa obligación. La justicia ha estado lejos de los pobres, de los sin poder, como decimos nosotros. La justicia está con los ricos, con los poderosos. Está hecho Chile para que manden unos pocos, para que se enriquezcan unos pocos y la mayoría de los chilenos sufrir y ser reprimido cuando la gente empieza a protestar, a reclamar. El ejército chileno lo que ha defendido a lo largo de su historia, a través de su acción militar, han sido el concepto de Chile acuñado por la élite mercantil, el patriciado, la burguesía mercantil, digamos, que ha gobernado Chile todo el tiempo, en desmedro de la burguesía industrial y en desmedro del pueblo mismo, ¿se fija? Porque pensemos que el ejército chileno se identificó con el ejército español, no con los mapuches, con Pedro Valdivia, no con Lautaro. Entonces, no se ha identificado tampoco con los rotos, o con los mestizos, o con los trabajadores. Se ha identificado siempre con la élite mercantil. Entonces, esa historia, la historia del glorioso ejército chileno, ¿verdad?, que ha defendido la patria, el ejército de la patria, qué sé yo, hay que reescribirlo entero. Este video está en alemán, todo esto es chino. Los militares bastante. Los militares, la formación que tienen fundamentalmente tiene que ver con la guerra, con el arte de la guerra, como quieran llamarlo, pero con lo que aprenden los militares. Esa es su carrera, eso es lo que hacen en tiempos de paz, digamos, cuando no hay un golpe militar o cuando no estamos en guerra. Las personas que tienen la experticia son los abogados, son los ingenieros comerciales, son los ingenieros civiles, etcétera. Los políticos, esas son las personas que saben gobernar, y esas son las personas que se hicieron cargo del área económica y de una parte importante del gobierno durante la dictadura. Entonces es una ficción que se nos ha planteado durante bastante tiempo que acá gobernaron los militares. Acá no gobernaron los militares, acá gobernaron los militares con los civiles, y en el área económica, que es la más importante, la que siempre manda en cualquier país del mundo, me refiero ya no solo a Chile, quienes mandaron fueron los civiles. Lo que tenemos es un pacto de origen de esta transición democrática, que está construido entre las Fuerzas Armadas en el poder, junto a una derecha económica, y por otro lado a una oposición democrática a esa dictadura. Entonces tenemos que los pactos es mantener la institucionalidad hecha por el dictador, mantener el modelo económico hecho por el dictador, y tercero, yo creo que tercero es, era impunidad para los violadores de derechos humanos.
Los derechos humanos no es una creación de la izquierda, ni mucho menos. Es algo mundial, es una bandera de lucha muy importante que tiene que ver con la dignidad de las personas. Lo que pasa es que la construcción de memoria histórica es una cosa viva que no se establece por decretos o artículos. Son medidas y obligaciones desde el Estado, pero sabes que yo creo que fundamentalmente tiene voluntades políticas y señales en la verbalización y en lo cotidiano. Ayer esas Fuerzas Armadas violaban los derechos humanos. Hoy día intentan mostrar una cara democratizadora, pero en la práctica lo que ellos hacen es seguir siendo partícipe, cómplice, muy activo de lo que fue el terrorismo de Estado que cometieron sus antecesores. Bueno, me parece que decir que el ejército no está de parte de la gente es un error. Yo no creo que, de hecho, la percepción pública en general sea así. Pueden haber ciertos grupos de personas que piensan así, pero no creo que en Chile la percepción generalizada de la población sea así. Ahora, dicho eso, hay que entender de que el ejército es como decirlo así, es la esencia del gobierno. Un pensador, no me acuerdo quién era en este momento, pero decía que lo único que no puede externalizar el gobierno son las Fuerzas Armadas. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque es la razón de ser del gobierno. Entonces el ejército es básicamente el gobierno en ese sentido. Y está sujeto a los intereses de la clase política. Y ahí siempre va a estar las directrices del ejército. Y el ejército está ahí para proteger la institucionalidad. Habría que borrar todos los nombres de las calles y de los pueblos que llevan, ¿verdad?, los nombres de los dictadores o la gente que nunca fue democrática en Chile y que tiene monumento. Ahí cae O'Higgins en primer lugar, que no fue demócrata y fue a su manera un tirano también. El primer asesinato político le corresponde a él, Manuel Rodríguez, ¿eh? Ahí cae Portales, un tirano, es el Pinochet del siglo XIX chileno. Cae Manuel Montt, ¿verdad? Cae Arturo Alessandri, con mayor razón Pinochet. Si queremos borrar de aquí para adelante los nombres peligrosos, borremos también para atrás. Bueno, yo creo que la constitución política, la nueva constitución política, es justamente el punto que va a marcar el fin a la transición democrática. Sin nueva constitución política vamos a seguir marcando el paso y el soberano no se va a manifestar nunca. Son muchas las tareas, pero yo creo que hay una frase que la define: verdad total y justicia plena. Eso es lo que hay que hacer. Y verdad total es toda la verdad. Todas, no solo el destino final de los desaparecidos, todas, qué empresarios fueron los que participaron, quiénes son responsables de planificar el golpe, de generar acciones desestabilizadoras, quiénes fueron partícipes en los años de la dictadura, toda la verdad. Y la justicia plena significa justicia en los tribunales de justicia, pero también justicia en otros ámbitos.